Bueno, pues dar la bienvenida a todo el mundo nuevamente, igual que ya ha dicho Priscila, y en mi ponencia realmente yo quiero empezar a hablar de las obligaciones legales que nos obligan a gestionar y a controlar, eh, sobre todo a tener medidas para ver qué podemos hacer o cómo tenemos que responder en relación a situaciones de acoso dentro de las empresas. Em, las obligaciones de proteger a nuestra plantilla y de establecer medidas preventivas en diferentes campos nacen de estas 5 leyes que os pongo aquí, porque estas 5 leyes dan lugar a 5 tipos de protocolo que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar lo que, como os digo, estas situaciones complejas dentro de la organización. Digo que son complejas porque realmente cuando una persona monta o gestiona una empresa, sabe gestionar para crear o producir un tipo de producto o servicio. Sin embargo, el tema de las relaciones humanas se nos acaba escapando y puede llegar a dar esta situación que además con los cambios legislativos nos afectan de tal forma que en el caso de no establecer las medidas necesarias, de no levantar la mano cuando somos testigos de una situación de acoso, nos pueden llegar a considerar cómplices, cooperadores necesarios y vernos implicados por una situación de negligencia, ¿no? Yo quiero empezar con, por ejemplo, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que da lugar a los protocolos de acoso laboral y violencia. Tenemos la Ley Orgánica de 2007, que habla de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. El de 2010 ya habla de violencias sexuales. Aquí ya vamos a incluir todas esas facetas características que anteriormente no se incluían, como es el tema del acoso por redes sociales, nuevas tecnologías, etcétera. Tenemos la Ley 15/2022 de no discriminación e igualdad de trato. Y por último, la Ley 4/2023 relacionada con los derechos de las personas trans. ¿Por qué os pongo yo estas legislaciones? Realmente una situación de acoso implica una situación en la que una persona o un grupo de personas está ejerciendo un comportamiento inapropiado e inadecuado por diversos motivos, que aquí en estas 5 leyes se recogen, pueden generar una situación de malestar y sufrimiento para una o varias personas. Por un lado, tendríamos la parte de la implicación de la empresa, ya no solo tener que establecer medidas preventivas a través de protocolo, a través de formaciones, a través de medidas de otro tipo, a través de políticas claras de tolerancia cero ante todo tipo de comportamientos, sino también estaríamos hablando de que cuando no se gestiona bien el acoso, del tipo que sea en la empresa, estamos hablando de absentismo y por tanto de pérdidas económicas también para la empresa, ¿no? Lo que quiero decir es que una situación de acoso hace que todo el mundo pierda. Es importante que nosotros tengamos cada uno de estos protocolos. ¿Y por qué? Porque no se gestiona igual y no tiene la misma validez en el peor de los casos que esto acabe en sede judicial. No todos los juzgados, todos los ámbitos atienden este tipo de acoso. Es decir, con los cambios legislativos, el acoso sexual por razón de sexo, con especial atención a las violencias sexuales, igual que el tema de no discriminación y tema LGTBI, puede ser considerado delito de odio los dos últimos, con lo que pasa directamente a penal. Estas son las modificaciones que establece la Ley Orgánica 10/2022, la conocida como solo sí es sí, con lo que tenemos que saber lo que implica un acoso, las consecuencias de ser reconocidos como acosadores, acosadoras o con una sentencia como haber ejercido acoso de este tipo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos entre 6 meses y 2 años de cárcel como mínimo, ¿vale? Y luego en el tema de la prevención de riesgos laborales, dependiendo de su gravedad, irán por un juzgado administrativo donde se pedirán responsabilidades penales, es decir, multas, perdón, responsabilidades administrativas, económicas, resarcimiento de daños sociales, de daños morales. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la legislación ha cambiado, ya no se nos permite ponernos de perfil. Estas leyes, las 5, de manera expresa, obligan a las empresas a establecer medidas preventivas.
Posteriormente, mi compañera Cristina os hablará de lo que es la gestión del acoso dentro de las organizaciones, pero evidentemente, para evitar llegar a esta situación, tenemos que establecer estas medidas preventivas a través de campañas de sensibilización, protocolos, planes que desarrollen diferentes acciones intrincados de manera transversal en todos los estados, en todas las líneas de la empresa, partiendo desde recursos humanos. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna broma. Es cierto que estas medidas, el desarrollo de la empresa, la implicación y el grado de implantación de estas medidas se puede ver a partir por ejemplo, en este caso, la norma A20, que es certificadora SGI y además consultora Igualia. Bueno, esto lo comento como anécdota, pero lo que hace esta norma es rebajar las responsabilidades penales dentro de la empresa. Por tanto, se trata también de una medida preventiva. Con los cambios legislativos ocurridos en los últimos años y los que vendrán, lo que queda claro es que no podemos mirar para otro lado y aunque no estemos preparados para las relaciones humanas, que cada vez más, tenemos que levantar la mano ante este tipo de situaciones que generan malestar y generan este daño dentro de nuestra plantilla, ya no solo por una cuestión de incumplimiento legal, como estamos mencionando y señalando aquí en estas leyes, sino por una cuestión que es un deber moral como seres en sociedad y ya en último recurso que la empresa sobre todo no tenga estas pérdidas económicas. A mí me gustaría dar paso a mi compañera Cristina, que ella es la responsable de un método de investigación que facilita para aquellos que son legos en la materia, poder establecer correctamente qué pasos deben de seguir para poder establecer una correcta investigación ante una situación de acoso laboral y sobre todo para las empresas evitar cualquier tipo de sanción y en el caso de las víctimas una protección tal y como establece el Estatuto de la Víctima.